Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús,
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenido nuevamente a otro culto dominical, y qué alegría que estemos unidos alrededor de estas pantallas para poder alabar el nombre de Dios. Hoy nos encontramos alrededor de su mesa, el vino y el pan. Nos encontramos alrededor de su palabra para escuchar su voz, y cantaremos cánticos e himnos espirituales para que sus oídos celestiales se alegren con nuestra alabanza sincera. Damos gracias al Señor que podemos celebrar una vez más que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y que el evangelio verdadero es ese, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo bajó de la tierra y se hizo hombre por medio de la Virgen María, que Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí, que Jesucristo ascendió a los cielos y que Jesucristo volverá algún día. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el evangelio de Dios, que dice la palabra de Dios. Por eso no nos avergonzamos, por eso cantamos, por eso compartimos del evangelio, por eso vamos en contracorriente de este mundo, por eso luchamos por vivir en santidad, porque el gran evangelio de Jesucristo está en la tierra, pero necesita ser esparcido. Por eso hoy hablaremos del evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el que nosotros por medio de él fuimos salvos, y porque nosotros tenemos la obligación de compartirle a otros. Por eso necesitamos cantar, necesitamos escuchar su palabra y necesitamos elevar oraciones. Oremos para comenzar el servicio de esta mañana. Señor, muchas gracias por tu evangelio y gracias por enviar al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, y muchas gracias por el Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nuestros corazones. Queremos cantarte, alabarte, celebrar la Santa Cena y recoger diezmos y ofrendas para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios el poder, Dios el poder,
Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecado, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, guardador en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, es el Evangelio de Dios. A Dios sea Señor, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
Como toda celebración, hay un invitado especial. Y el invitado especial a la celebración de esta mañana es el mismo de siempre, nuestro Señor Jesucristo, el que nos dio la vida eterna. Él llevó su muerte hasta muerte de cruz. Y el justo murió por nosotros los injustos. Por eso es de alegría inmensa celebrar con este pan y con este vino, símbolos que Él nos dejó en la última cena que tuvo con sus discípulos, para que recordáramos su muerte vicaria en la cruz, donde Él nos declaró justos una vez y para siempre. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados. ¿Esto qué significa? Que el justo, el Señor Jesucristo, el único justo, entregó su vida por nosotros, los injustos. Y su muerte excelente en la cruz nos dio la gracia que habla el versículo 2. Por eso estamos justificados. Y esto fue por medio de depositar nuestra fe en la muerte que no vimos, pero que sabemos que el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Y esta muerte de justificación nos dio la paz para con Dios. Dios tiene la ira sobre los pecadores que no se han arrepentido. Esa ira está vigente y será ejecutada al final de los siglos en el juicio final. Pero los que hemos sido justificados por medio de la fe, esta paz. En este momento tenemos paz para con Dios. La ira de Dios no opera en nuestra contra, sino que está a favor de nosotros la paz de Dios. ¿Y por qué? Por medio del Señor Jesucristo, por su obra redentora en la cruz. ¿Y esto qué beneficio nos da? En el versículo 2 nos lo dice muy claramente. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. El Señor nos justificó una vez por la fe, nos dio paz y nos dio entrada. ¿Entrada a dónde? Al reino de los cielos, una vez y para siempre. Ya no vamos al infierno, aunque lo merecemos, pero fuimos justificados. Ahora vamos hacia el cielo directamente y esta promesa está firme, porque Dios no miente en sus promesas. ¿Y qué pasa con esto? Pues nos gloriamos, por eso celebramos. Este es un momento de gran celebración, la cena del Señor, porque hay la esperanza de que todo esto que han visto nuestros ojos espirituales, algún día se materializará y nuestros ojos lo verán tal como Él es. Por eso celebramos con este pan y con este vino. El pan que representa su cuerpo en la cruz molido por nuestros pecados. Y este vino que representa la sangre derramada voluntariamente por la humanidad, la cual los que hemos depositado nuestra fe tenemos paz para con Dios y podemos entrar a esa eternidad que Él nos ha dado por siempre y para siempre. Eso es un motivo de celebración, es un motivo de alegría. A mí me alegra celebrar la cena cada vez que nos reunimos, porque sabemos y entendemos que nos estamos acercando cada vez más para vivir eternamente con Él. Oremos y demos gracias a Dios nuevamente por nuestra salvación. Padre querido, muchas gracias por habernos salvado. Gracias por habernos justificado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ahora nos podemos dirigir directamente a ti, porque tenemos paz, esa paz verdadera contigo. Gracias porque tú guardarás esta promesa hasta el fin de los siglos y estaremos eternamente contigo y para siempre. Señor, cuánto te amo y cuánto te glorifico, porque santo es tu nombre.
te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, oh, oh. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios, digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, 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 oh. Todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. La única manera de ser salvos es por medio del Señor Jesucristo, pero nuestra parte está en el arrepentimiento, la confesión de pecados, apartarnos del mal y recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y todo esto lo dice la palabra de Dios. Leamos el versículo 11 del capítulo 10 de Romanos. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Tal vez será avergonzado por el mundo, tal vez será avergonzado por su familia porque lo rechaza, porque le dicen que dejó la religión tradicional, porque dejó de sus vicios, porque se alejó de las fiestas, porque tal vez lo tildan por amargado. Pero la verdad es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo de todas estas cosas y de la vida eterna en el infierno. De eso seremos salvos. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Dice el versículo 14. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso le dice el versículo 15 de Romanos capítulo 10. Entonces, necesitamos de la predicación del Evangelio por medio de la palabra de Dios. Yo fui salvo porque alguien me predicó el Evangelio. Yo entendí el mensaje de la salvación porque alguien me llevó a los pies de Cristo. Yo leí la palabra de Dios y sentí que esa palabra me hablaba a mí personalmente. Me convenció de pecado y me convenció que necesitaba un Salvador. Por eso es indispensable escuchar la palabra de Dios para ser salvo de la ira de Dios. Por eso en esta mañana damos gracias a Dios por la vida de Manuel, el cual viene a predicar la palabra de Dios. Viene a predicar el evangelio de salvación. Y como nuestra obligación imperante de predicar a otros de Jesucristo, como alguien predicó a nuestra vida de Jesucristo y fuimos llevados a la vida eterna. Doy gracias a Dios por la persona que me compartió del evangelio de Jesucristo. Estoy agradecido por la vida de este hombre que hace 25 años abrió su boca y me dijo que necesitaba del evangelio de Jesucristo. Yo creí a las palabras del Señor y ahora tengo una vida plena, satisfactoria y totalmente realizada en Cristo Jesús. ¿Dificultades? Por supuesto que sí, pero ahora sé a quién he creído y a quién llevo mis dificultades. Por eso damos la bienvenida a Manuel, pero oremos por la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos la salvación plena y magnífica que diste por medio del Señor Jesucristo. Gracias por la vida de Manuel, por la vida de su esposa y de sus hijos. Gracias por la predicación del día de hoy y que tu palabra llegue a nuestro corazón. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos de Torre de Refugio. Es un privilegio para mí poder dirigirme y llevar un mensaje de Dios por estos días de incertidumbre, de pronto de crisis en algunos, pero en medio de todo esto les tengo buenas noticias. Dios ha venido preparando su cosecha, Dios ha venido trabajando todos estos días, tanto en la iglesia como en las personas que no son de la iglesia. Entonces nos ha venido preparando para poder recoger su cosecha por estos días, para que podamos entender y comprender los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas.
de pronto, sí, los métodos son otros, los métodos hoy en día son tecnológicos, tenemos los cultos por tecnología, tenemos los grupos de discipulado, tenemos las conferencias, pero todo eso ha hecho que la iglesia despierte, y en el sentido de poder estar enviando mensajes, en el sentido de poder estar orando por otras personas, de estar compartiendo con otras personas que no conocen de Cristo, porque hoy hay una necesidad de Dios palpable, hoy hay un avivamiento que estas personas quieren saber de Dios, y tú y yo tenemos ese mensaje, que es el mensaje de Cristo para todas estas personas. Por eso, esas son las buenas noticias, que la cosecha está lista, que el tiempo ha llegado para que salgamos a recoger esa cosecha. Pero pues, ¿a quién ha escogido Dios? A usted y a mí también, para que podamos salir a recoger esa cosecha. Pero así como hay un protocolo para el coronavirus, así como hay un protocolo también para recoger el café, pues Dios también tiene un protocolo para recoger su cosecha. Sí, eso no es salir como locos a recoger la cosecha de Dios, no. Hay un protocolo para que esa cosecha se recoja como Dios quiere que se recoja y no como de pronto nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es parte de lo que vamos a ver, así como vemos que hay un protocolo y para salir con este coronavirus, de lavarse las manos, utilizar gel antibacterial, usar tapabocas obligatorio todo el tiempo, tener un distanciamiento social de 2 metros, llegar a casa, cambiarse de ropa y muchas cosas más que se están haciendo hoy en día. Para entrar a las empresas, pues hay que cumplir todo un protocolo para llegar a trabajar. También hay otro protocolo para el proceso del café, como es recolectar el café cereza, luego despulparlo, luego la fermentación de granos en reposo, luego hay un lavado de esos granos, luego hay un secado, luego hay un tostado y luego hay una molienda del café. Entonces son protocolos para el coronavirus y también hay procesos para recoger la cosecha del café, ¿no? Entonces hoy, en estos días estuve escuchando las noticias que no hay personas que vayan a recoger el café, y que sería muy triste también que hoy en día no hubiera personas que saliéramos a recoger la cosecha de Dios cuando ya está lista, ¿no? Entonces, mi predicación se llama Quédate en casa. Quédate en casa, pero pues haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer, y cuando tengamos que salir, seguimos haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Entonces, tenemos una misión sobre esta tierra, y pues uno de los ejemplos que tenemos es Lucas 10, del 1 al 12, cuando Dios envió a un grupo de personas de 2 en 2 a cumplir la misión, ¿sí? Entonces, pues después, en el contexto, ¿sí? De Lucas 9, pues Jesús hizo muchos milagros, y pues claro, cuando Él hizo muchos milagros, entonces, pues muchas personas se ofrecen a Dios, ¿no? Lo mismo pasa hoy en día cuando Dios hace milagros en cada uno de nosotros, como que nos emocionamos y empezamos a ofrecernos, ¿no? Entonces vamos a ver esto en Lucas 10 del 1 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver estos versículos. Entonces primero vamos a ver el respaldo de Dios del versículo 1 al 4, el mensaje de Dios del 5 al 8, que es lo más importante, y la advertencia de Dios del 9 al 12, ¿no? Esto es el protocolo de Dios para ir a recoger esa cosecha que el Señor estaba mirando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el respaldo de Dios. Sin el respaldo de Dios no hay nada, mis queridos hermanos. Sí, podemos tener muy buenas intenciones, muy buenos planes, pero si Dios no edifica su iglesia, en vano estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces el versículo 1 dice que después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, ¿no? Entonces vemos el protocolo de Dios empieza que el Señor es el que escoge, que el Señor te escogió para que fueras a recoger esa
cosecha. Es lo primero que pasa en este pasaje. Y lo segundo pasa es que el Señor envía. Es el Señor en que envía, no te puedes enviar solo. Tiene que el Señor enviarte, aprobarte para poder ir a recoger la cosecha de Dios, ¿no? La palabra de dos en dos, pues significa compañía, ¿sí? Entonces, estábamos hablando del contexto del capítulo 9 de Lucas, donde pues muchos se ofrecen, ¿sí? Algunos se atrevían a decir, Señor, te seguiré a cualquier lugar que vaya, ¿no? Entonces, pues seguramente cuando uno dice eso, está esperando la respuesta positiva. Claro, camine. No. En el protocolo de Dios, Jesús respondió, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, ¿no? Entonces es de pensar, somos como de impulso, pues como a veces yo digo, tenemos arrancada de caballo y frenada de burro, en seco, ¿sí? Entonces, por eso el Señor tiene un protocolo para que eso no suceda, ¿sí? Otros hombres también se ofrecieron en este contexto del capítulo 9 y decían, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y el otro dijo, deja que primero me despida de mi familia. Entonces, esto está en el capítulo 9, después de que Jesús hizo milagro, eso empezó a ofrecerse a la gente, ¿sí? Entonces uno dice, pues, ¿qué malo tiene pues ir a enterrar a nuestro padre, llorar y tener el luto y todo el proceso que vivimos? Y el segundo, deja que me despida de mi familia. Pues es lógico que si alguien se va, pues quiere uno ir al aeropuerto, despedirlo, bueno, donde se vaya, ¿no? Entonces, es interesante que, pues, lo importante no es lo que se va a hacer. Lo importante es que ellos dijeron, deja que primero. Entonces, eso es uno de los ingredientes importantes para recoger la cosecha. Si primero hay otras cosas que ser escogido y que ser enviado, pues va a ser difícil que recojas la cosecha de Dios, porque en el camino vas a estar sacando la mano, ¿no? Entonces, por eso este protocolo de Dios empieza con dos cosas importantes, que es el Señor escoge y el Señor envía. Y no nos envía solos, de dos en dos, con el respaldo, ¿sí?, de nuestra iglesia local o con el respaldo de personas que nos animan, que están orando por nosotros, ¿sí?, que de pronto, bien, ven, te acompaño, vamos, visitémoslo, llamémosles, oremos. Entonces, esto no es para solos, esto no es para cristianos solos, no existen sobre la tierra. Hay una iglesia donde dice su palabra que donde están dos o más reunidos, que Él está en medio de nosotros, dando su aprobación para lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante no andar solos por esta vida cristiana, ¿no? Y creo que era parte de lo que decía Eclesiastés 4, del 9 al 12, pero dice que mejores son dos que uno, porque tienen mayor paga de su trabajo. Entonces, siempre son mejor dos que uno. Ay del solo, dice también por allá otro pasaje. Entonces, en el protocolo de Dios, esto no es para solos. Esto no es para ir a darnos las de Martín Valiente o de Robin Hood, no. Necesitamos un equipo, necesitamos ser respaldados por nuestra iglesia local o por algunas personas, estar contando con unas personas para que estemos hablando, y es parte del protocolo de Dios, ¿no? El versículo 2, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande. Entonces, hay una cosecha grande en este momento. Las personas están necesitadas de Dios y tú y yo tenemos el mensaje de Dios, ¿sí? Somos los instrumentos de Dios en este momento para darle esperanza a estas personas, para llevarles el mensaje de Cristo. Están tiernitas para que podamos hablarles y están dispuestas, muchas de ellas de pronto, a tener una relación personal con el Señor Jesús, ¿no? Dice, pero los obreros pocos. Los obreros pocos. En una cosecha tan grande hay obreros pocos. ¿Por qué? Porque primero estamos haciendo otras cosas y estamos preocupados por muchas otras cosas que por estar predicando el Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, lo tercero importante, muy importante en el protocolo de Dios es la oración. Sin oración no hay nada, ¿sí? Y sobre todo sin la oración del respaldo de Dios y del respaldo del Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, ¿sí?, para poder ir a estos lugares, ¿no? Dice, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha,
Entonces, la cosecha es del Señor. La cosecha no es nuestra. La cosecha es de nuestro Señor Jesús. Simplemente somos instrumentos en sus manos para ir a recoger la cosecha. Aquí no hay campo para sacar pecho, ni que yo le compartí a fulano, ni que yo fui el... No, aquí no hay campo para eso. En la cosecha de Dios no hay campo para estar sacando pechos, porque la cosecha es del Señor. Cada cosa que hacemos es para glorificar a Dios. Y si lo que estamos haciendo no glorifica a Dios, no estás haciendo el protocolo de Dios, ¿no? Entonces dice que la cosecha es grande, pero los obreros pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Si tienes a alguien a tu lado, pregúntale si está dispuesto a ir a recoger la cosecha de Dios, pero al modo de Dios, que es el que estamos viendo en estos pasajes, no al modo nuestro. ¿Sí? Entonces, es al modo de Dios que se recoge su cosecha. No son nuestros métodos, no son los métodos humanos, es el modo de Dios, porque es que la cosecha es de Dios. ¿Sí? Así como hay un protocolo para el coronavirus, es a ese modo, no al modo que tú quieres, como nos dicen, con el tapabocas por acá, bueno, haciendo otras cosas que no tenemos que hacer para ser contaminados, sino es la cosecha, se recoge al modo de Dios y no a mi modo, porque la cosecha es de Dios. Es importante. Entonces vamos a orar en este momento para los que están escuchando este mensaje. Ojalá sean de esas personas que van a ir a recoger la cosecha de Dios. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias por el avivamiento que has producido por estos días. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que sigues haciendo. Bendice esta tu iglesia, torre de refugio. Oro y los bendigo en el nombre de Jesús. Que pongas tú el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Tú nos animas a orar para que envíes obreros, Señor. Los obreros que están allí escuchando, Señor. Es el tiempo de ir a recoger esta cosecha. Pero como aprendimos en tu palabra, al modo de Dios y no al modo nuestro. Te doy gracias porque la cosecha es grande y necesitamos más y más obreros para tu obra. Amén. Muy bien. El versículo 3. ¿Sí? Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué tal el protocolo de Dios? Seguramente si tú lees este pasaje, pues ¿quién quiere ir a meterse en medio de lobos? Pues una oveja en medio de lobos, ¿qué va a quedar? Nada. Pero con el respaldo de Dios, sí vamos a salir adelante en esta cosecha. Entonces, ¿qué es esto? Pues simplemente que pues el lobo es el diablo y tiene muchas personas bajo su cargo, tiene muchas personas en sus ejércitos y estamos en una guerra espiritual, mis queridos hermanos. ¿Sí? Como dice en Efesios, es una guerra contra huéspedes. ¿Sí? Y esos huéspedes pues son de Satanás. Entonces lo que estamos haciendo es quitando las almas de allí y pasándolas al reino de Dios. Y esta es una guerra espiritual que estamos viviendo. Esta es una guerra espiritual que estamos viviendo y es en la que tenemos. Y la única arma que hay para esa guerra espiritual es predicar el evangelio de Cristo. Es la única arma que hay para que muchas personas puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable, mis queridos hermanos. Esto es una guerra espiritual y solo se gana predicando el evangelio de Cristo. Esas son nuestras armas, son armas espirituales que tenemos que estarlas usando en estos días, ¿no? Entonces, cuando dice que los envío en medio de ovejas, en medio de lobos, es porque las ovejas quedan en medio de toda esa situación y pues seguramente va a haber persecución, seguramente va a haber oposición, seguramente va a haber obstáculos, van a haber enfrentamientos con el enemigo, pero solo se gana esa batalla con amor, amabilidad, predicando el evangelio de Cristo, que es lo que tenemos que ir y llevar, poder predicarle a todos que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, que si creemos esa verdad, que si reconocemos que somos pecadores, vamos a pasar la eternidad con Dios. Ese es el evangelio que tenemos que estar predicando por estos días y tenemos que estarle diciendo a las personas que necesitan a Dios en sus vidas, que separados de Dios nada podemos hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Ojalá
que podamos entender estas palabras en nuestras vidas, ¿no? Versículo 4. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Esto se compone. Primero, que estamos en medio del oso. Segundo, que no llevemos dinero, que no llevemos bolsa de viaje, que no llevemos sandalias, ¿sí? Entonces el dinero tiene que ver con el sostenimiento, la bolsa tiene que ver con la comida, ¿sí? ¿Sí? Y el calzado tiene que ver con comodidad. Entonces, hablaba que esto era una guerra espiritual y que tenemos que tener puesta la armadura de Dios, como vimos en Efesios, y dice que prestos, ¿sí?, los pies para ir a llevar el evangelio, ¿sí? Por eso el calzado que Dios da es un calzado espiritual para ir a llevar ese evangelio a todas estas personas, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de estas cosas, es que si nos ocupamos en estas cosas, pues simplemente nos vamos a distraer en estas cosas en estos días. Entonces podemos ser distraídos, que no hay dinero, que no hay comida, ahí se nos va el tiempo en toda esta situación y se nos olvida que Dios está al respaldo, que Dios está respaldando, que Dios está a cargo de nuestras vidas. Eso es sus promesas de Dios. Entonces debemos estar tranquilos, sabiendo que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, ¿no? Entonces esto se llama el respaldo de Dios, mis queridos hermanos. Dios está respaldando su obra, ¿sí? Y pues nosotros somos los instrumentos para ir a llevarlo a cabo, pero tenemos que dejar que sea al modo de Dios y no a nuestro modo. Seguramente, si fuera nuestro modo, tendríamos otros métodos, pero el modo de Dios es sencillo, es llevar su palabra, que Dios nos envíe a hacerlo, que estemos orando, que seamos escogidos para hacerlo y que las comodidades no nos distraigan, ¿no? Vamos al mensaje de Dios, que es lo más importante, ¿sí? O sea, por eso todas estas distracciones nos pueden apartar del mensaje de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Versículo 5. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Entonces, cuando llegamos a alguien con un mensaje, pues estamos llevando el evangelio de la paz, ¿sí? La paz en la Biblia es que las personas se reconcilien con Dios, porque las personas están apartadas de Dios, son enemigas de Dios, dice su palabra, y les estamos llevando el evangelio para que esas personas sean reconciliadas con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta arma en las manos en este momento, ¿sí? Y es la que tenemos que utilizar. Es el evangelio que tenemos que llevar a cada persona, ¿no? Es interesante, ¿no? Es interesante. El plan de Dios es que llegamos a hablar de Él y la paz va a llegar a esa persona, a ese lugar, por medio de hoy en día de la tecnología, porque no nos podemos reunir, no sé hasta cuándo, pues ahí siguen dilatando que agosto, pero pues por ahora tenemos estos medios que son los que tenemos que utilizar para llevar su mensaje, aprovechar la tecnología para lo que es bueno y no para otras cosas que no edifican. El versículo 6 dice, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Llega la bendición a esa casa. Somos una bendición para esas personas. ¿Por qué? Porque llevamos el evangelio, ¿sí? Y no hay mayor bendición para una persona que pueda conocer a Cristo, que pueda conocer lo que Cristo puede hacer, ¿sí? Que pueda abrir sus ojos, que el Espíritu Santo lo convenza. No hay mayor bendición que usted pueda darle a una persona que conozca de Jesús. Por eso es que está hablando de la bendición, ¿no? Dice, si los que viven en la casa, entonces por eso mi predicación se llama Quédate en casa, ¿sí? Y en el versículo anterior, la paz de Dios sea sobre esa casa, o sobre esa persona, o sobre la persona que estás compartiendo. Si te abre las puertas, quédese en esa casa. Si alguien está interesado, hágalo. El versículo 7, no cambien de casa a otra. Ese es el protocolo de Dios. Si alguien está interesado, si alguien muestra interés, quédese con esa persona.
Empieza a trabajar con esa persona. Quédese en ese lugar, dice la palabra. Coman y beban lo que les den. Entonces, entre en comunión con esas personas, ¿sí? Busque qué hay en común. Y tenemos que tener el pensamiento de Pablo. Dice, si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. ¿Para qué? Para que estas personas puedan conocer de Cristo. Mire qué tiene en común con esa persona que te ha abierto la casa y déjate atender. Dice, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si esas personas te abren su corazón, se abren su vida, ¿sí? Y dejen que esa persona se pueda abrir y usted empiece a trabajar con esa persona y lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, por eso es importante quedarse con esa persona y entender y comprender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. El versículo 8 dice, si entran en un pueblo donde lo reciben bien, coman ¿qué? Todo lo que les ofrezcan, ¿no? Siempre hemos sabido que la comida tiene algo, o sea, tiene algo que rompe el hielo, tiene algo que ayuda a la comunión. Entonces, reciban lo que nos ofrezcan. Entonces, ese es el protocolo de Dios, ¿sí? Ser humildes con lo que nos ofrezcan las personas, la ayuda que nos ofrezcan. Bueno, no sé, muchas personas ofrecen muchas cosas, pues reciban las cosas con humildad, ¿no? No es que se parece a uno que es que no me gusta esto, que esta comida no me gusta, que esto tampoco. Entonces, pues eso rompe y seguramente, pues eso va a ser un obstáculo para que muchas personas sean libres de recibir el Evangelio. Por eso el protocolo de Dios es coman todo lo que les ofrezcan. Entren en comunión con esas personas. Versículo 9 dice, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Entonces, lo importante de todo esto que hemos visto es el mensaje. El reino de Dios está cerca. Jesucristo está cerca. Dios, por medio de Jesucristo, va a venir cualquier instante. Y nosotros debemos estar preparando el camino, como vimos en el versículo 1. Dice que sanen a los enfermos y díganles. Entonces, no que nosotros vayamos a sanar a nadie, porque el que sana es Dios. Pero sí vamos a orar por esas personas. Las personas en estos momentos están necesitadas de oración. ¿Sí? Y todo el mundo quiere que oremos por ellos, por su situación económica, por su situación personal. Hay muchas cosas por qué orar. Empecemos a orar, porque la bendición ha llegado a esa casa. La oración es fundamental, como lo vimos en los versículos anteriores, y es una arma fundamental para que el reino de Dios se acerque a esas personas, ¿no? Entonces es muy importante, mis queridos hermanos, que el reino de Dios está cerca, que Jesucristo vuelve pronto, ¿sí? Y que nosotros tenemos el mensaje en nuestras manos para llegar a estas personas. Entonces esto tiene que ver todo con el mensaje de Dios. Nuestra última parte, pues es la advertencia de Dios, ¿sí? Dios tiene una advertencia y pues no podemos ser ajenos a eso. Y dice, pero si un pueblo se niega a recibir bien, salgan a las calles y digan, nos limpiaremos de los pies hasta el polvo de la ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte, y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Entonces, pues, nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio, seguir orando por esas personas, ¿sí? Pero la responsabilidad de esas personas es abrir su casa, abrir su vida, ¿sí? Y pues, si no lo hacen, seguimos con la responsabilidad de orar, seguimos con la responsabilidad de orar por estas personas. Entonces, por eso es importante que nos quedemos donde nos abran, y donde no nos abran, pues sigamos a otra casa, y donde nos abran, quedémonos en esa casa, predicándoles evangelio, predicándoles su palabra, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que Dios está haciendo, ¿sí? Pero pues también Dios hará cosas que solo Él sabe por qué las hará. Pero sí es importante que nosotros llevemos el evangelio y cumplamos los protocolos de Dios para llevar el evangelio, que es hablar de Él, ¿no? Dice el versículo 12, les aseguro que el día de juicio les irá mejor a la perversa Sodoma que a este pueblo, ¿no? Entonces, pues seguramente, pues lo que hemos visto, pues el final no va a ser muy fácil, pero pues no nos concentremos en el final. Concentrémonos en el presente. La cosecha hoy está lista. Seguramente hay una advertencia para los que
rechacen el evangelio, pero pues ya es la responsabilidad de ellos delante de Dios. Pero nosotros debemos cumplir el protocolo de Dios para llevar su mensaje, ¿no? Dice que el protocolo espiritual es el mismo. Reciba a Cristo, su mensaje, porque el reino de Dios está cerca. Reciba hoy la bendición de Dios, que es Jesucristo, y no quede expuesto pues al juicio de Dios. Entonces, pues esa es una verdad. O está con Cristo o está con él, sin él. Entonces, si está sin Cristo, pues está expuesto al juicio de hoy. Entonces, pues al juicio de Dios, perdón. Entonces, pues de pronto si has escuchado este mensaje, de pronto si no conoces de Cristo, pues hoy es el día que seas parte de esa cosecha. Y seguramente alguien te va a llamar, alguien te va a animar para que sigas el camino, pero si no, pues quedas expuesto al juicio de Dios. Y pues no es una predicación para asustar, pero pues como decía un gran predicador, sí, prefiero ser sincero contigo para que llegues a Dios y no hacerle risitas para que llegue a otro lado. Entonces queremos ser sinceros, que este es el mensaje y que si no lo recibes quedas expuesto al juicio de Dios. Muy bien, entonces para terminar quiero repasar el protocolo de Dios para que quede, si estás dispuesto a ir, es como Dios dice, no como yo quiero recoger la cosecha, no que este método, no sé, hay muchos métodos para llevar el evangelio, pero pues este tiene algunos ingredientes importantes porque es el método que el Señor Jesucristo enseñó a estas personas que fueron de dos en dos a llevar ese mensaje y Él sabe por qué lo hizo. Entonces, primero, el respaldo de Dios. Sin el respaldo de Dios no salgas porque vas a fracasar, ¿sí? Entonces, Él nos escoge, Él nos envía, tenemos que estar en oración permanente y tener fe en la provisión de Dios, ¿sí? Que Él va a proveer. Por eso decía que llevaran de a una sola cosa, porque tenían que depender absolutamente de la provisión de Dios por medio de esas personas que iban a visitar y por medio de esas personas que abrían sus casas, ¿no? Entonces, nos ataca el orgullo porque queremos depender de nosotros, de nuestra fuente, de lo que tenemos, pero el mensaje de Dios es depender de Él, ¿no? Segundo, el mensaje de Dios es lo más importante. No se nos puede embolatar esto ahorita con todas estas situaciones. Hay muchos problemas, no queremos ser ajenos a ellos tampoco, pero no podemos dejar que esto nos embolate, ¿no? Entonces, primero, el mensaje. No se deje embolatar, no se deje enredar en toda esta situación de quejas, de reclamos, de esto. Bueno, todo lo que vemos a veces entramos en eso y nos embolatamos, pero lo importante es que la cosecha está lista y tengo que recogerla. Segundo, eres el portador de la bendición de Dios. Es una bendición, es la mejor bendición que puedes dar, más que un mercado, más que muchas cosas que de pronto hayas hecho hoy. La mejor bendición que le puedes dar a una persona es que conozca a Dios. Por eso, metamos en eso. La mejor bendición para cualquier persona es que pueda pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y solo hay un puente que es el Señor Jesús. Las personas necesitan saber que son pecadoras, que somos pecadores, que estábamos separados de Dios, pero que Cristo es el que nos lleva a Dios. Ese es el mensaje principal. Y que si creemos esa verdad, vamos a pasar la eternidad con Dios. Y si no, pues recibiremos el juicio de Dios, ¿no? Eres el portador de la bendición de Dios y si alguien lo hace, el protocolo de Dios es que quédese con esa persona, siga mandándole mensajes a esa persona, si puede estudiar con esa persona, infórmele a otros para que estemos pendientes a su iglesia local o a su amigo o al que vea usted que puede orar por usted y le puede ayudar, ¿no? Y como tercero tenemos la advertencia de Dios. Y pues esto es serio. Entonces, como el coronavirus, es serio. De pronto algunos lo toman como juego, algunos a mí no me va a pasar nada, pero es serio y Dios nos llama a ser prudentes, ¿sí? Entonces, es serio lo que Dios está hablando y por eso dice, el reino de Dios está cerca, mis queridos hermanos. Jesucristo vuelve pronto. Ese es el mensaje y tenemos que estar preparados, por eso Él nos mandó adelante para que preparemos el camino y el camino es ir predicando el Evangelio de Cristo y también el juicio de Dios está cerca. Así como está cerca el regreso de Dios, también está cerca el juicio de Dios. Y no queremos que las personas entren en ese juicio, pero si no queremos, debemos llevar la bendición que es predicar el Evangelio. Muy bien, mis queridos hermanos, esto era todo lo que
quería decirles, motivarlos a recoger esa cosecha está lista, hay un avivamiento en este momento, un avivamiento raro que no se había visto desde hace años en el mundo, donde todas las personas necesitan y quieren saber de Dios, y tú y yo somos los instrumentos para esto. Por eso yo bendigo la iglesia allí en Torre de Refugio. Estoy orando por ustedes para que seamos instrumentos, para que todos seamos recolectores de esta cosecha que Dios está preparando. Este es el día, este es el momento, ¿sí? De pronto después de que salgamos va a ser un poco, la gente empieza a fresquearse, pero este es el momento oportuno donde salgamos a coger esa cosecha por medio de mensajes, por medio de versículos. Mis queridos hermanos, yo quiero animarlos en el nombre de Jesús a que salgamos, a que vayamos por estos medios tecnológicos, y si después podemos ir a esa persona y invitarlo a que siga involucrándose con Dios, pues será lo que Dios quiere. Este es el protocolo de Dios que quiero dejar. Muchas gracias. Saludos allá a todos y que Dios los siga bendiciendo. Gracias. ¡Aleluya! Vamos aquí. Él nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas, a echar la hoz sobre la tierra. Alza tus ojos porque esos campos están listos para la siega. Vamos a hacerlo así. Luz en las tinieblas, esperanza quiero ser, luz en las naciones, nuevo amanecer. Y como el profeta, promesas compartir a un mundo herido, sediento de amor, y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar los campos blancos del Señor, cosechar gran entrega y pasión, el fruto de su amor. Río en el desierto, oasis quiero ser, antorcha siempre ardiendo en la oscuridad. Y como el profeta, promesas compartir a un mundo herido, sediento de amor, y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar campos blancos del Señor, cosechar gran entrega y pasión, el fruto de su amor, y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar campos blancos del Señor, cosechar
Es tiempo, Señor, de que envíes avivamiento a toda la tierra. Bueno, mis queridos, llegó el momento de la adoración por medio de los diezmos. Es un gran privilegio diezmar al Señor. Es un gran privilegio que en estos tiempos de estrechez puedan haber tiempos de abundancia. Por eso vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 12, 13, 14 y 15. El versículo 12 dice lo siguiente: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces hay que pensar que el principio para diezmar es dar de lo que uno tiene, no uno de lo que no tiene. Por eso aquí no pedimos pacto ni siembra futura. Aquí lo que solicitamos, según la palabra de Dios, es que se diezme de lo que se haya ganado, no de lo que no se haya ganado. Yo sé que en estos tiempos de estrechez financiera, a causa de la cuarentena, los ingresos han disminuido para todos. Para todos han disminuido los ingresos. Las ofrendas de la iglesia han bajado. Eso es una realidad. Pero si hay voluntad dispuesta, vamos a diezmar según lo que tengamos, no lo que no tengamos. Porque si no estamos diezmando, le estamos diciendo a Dios que no está ingresando ninguna clase de dinero. Y yo estoy seguro que a su mesa ha llegado pan, a sus bolsillos han llegado dinero para cubrir los gastos mínimos. Entonces sí ha ingresado. Si no estamos diezmando, por lo menos la parte que corresponde a Dios, de lo mínimo que nos ha llegado, ¿qué es lo que dice Dios? Estamos diciéndole a Dios que no ha llegado ni nos ha bendecido con nada. El versículo 13 dice: porque no digo esto para que haya otros holgura y para vosotros estrechez. La palabra de Dios no nos invita a ser irresponsables con las finanzas de nuestra familia. La palabra de Dios no dice saquen del mercado para dar a Dios. La palabra de Dios no dice saquen del arriendo para dar a Dios, pero debemos honrar a Dios con todas las primicias. Entonces debemos dar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. El versículo 14 dice: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Estamos hablando del principio de la proporcionalidad, como estamos aprendiendo de Dios. Dios nunca nos exige dar lo que no tenemos. Iría en contra de sus mandamientos, iría en contra de sus preceptos. Y para terminar, en el versículo 15, como está escrito: el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Por eso el Señor nos bendecirá abundantemente, más de lo que pedimos o podemos entender. Entonces, en este tiempo de estrechez financiera, debemos dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda según hayamos sido prosperados. Pero si no damos nada, ni depositamos nada en la bolsa, estamos diciendo que Dios no nos ha dado absolutamente nada. Y yo sé que eso no es cierto. Yo he tenido disminución en mis gastos y he podido entender que debo dar conforme a lo que he recibido, no a lo que no he recibido, perdón. Entonces, la promesa de diezmar y de ofrendar es una bendición. Nosotros decimos, guardemos para en el momento de la escasez, pero Dios dice, si yo les he dado, devuélvame, para que yo les bendiga y sobreabunde sus mesas, sus alacenas y puedan cumplir con todos sus compromisos. Por eso el esfuerzo que tenemos que hacer es no dar lo que no tenemos, sino diezmar de lo que Dios nos ha dado. Ser proporcionales en esto. Y cuando nuevamente se vuelva a reactivar la economía, pues aumentaremos nuestro diezmo y nuestra ofrenda para que podamos ser restablecidos. Entonces el Señor nos seguirá bendiciendo con más y más abundancia. Ese es el principio de la generosidad. Demos gracias a Dios por nuestras finanzas. Señor, muchísimas gracias por el dinero que depositas. Sabemos que hay momento de crisis financiera, pero nosotros pertenecemos a tus finanzas.
Tú eres nuestro proveedor. Tú usas trabajos, tú usas empresas para bendecirnos. Pero al final tú eres el que nos das todo lo necesario para vivir. Gracias por nuestros trabajos, gracias por nuestros proveedores, por nuestros clientes, por nuestros jefes, Señor, que hacen el esfuerzo para pagar nóminas. Señor bendito, te ruego que nos sigas sosteniendo y manteniendo para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos y recogemos estos diezmos y estas ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues tenemos algunos canales para recaudar este dinero que aparecen aquí abajo en la pantalla. Es en la cuenta de la vivienda que está a nombre de la Asociación Seguidores de Jesucristo, y está el depósito de mi cédula en Efecti o en Pagatodo. Este dinero es contado por 2 testigos, es recopilado para ser consignado directamente en la cuenta de la vivienda y así poder tener una responsabilidad administrativa. Entonces les invito a diezmar y les invito a ser bendecidos. Muchísimas gracias, mis queridos. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, qué buen momento de disfrutar las alabanzas, la celebración de la cena, los diezmos, y tenemos que despedirnos por esta mañana. Entonces no se les olvide, por favor, seguirnos en nuestro canal de YouTube, Aposento Alto Torre de Refugio. Los devocionales que estamos haciendo estas 3 semanas son de la familia, y dentro de la familia está el matrimonio y cómo criar hijos. Entonces ustedes pueden compartirlo con sus vecinos, con sus familiares, estos preciosos devocionales. Son de alta calidad, hemos estado perseverando en esto y ha sido una bendición para todos. También, mis queridos hermanos, estamos orando todos los miércoles a las 7:30 por nuestro canal de YouTube en vivo. Entonces pueden invitar a sus familiares a que participen de la oración, orar por ellos y así clamar a Dios para que responda todas nuestras oraciones. Porque como dice en Santiago, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Tenemos que seguir orando y perseverando en estos tiempos. También, mis queridos hermanos, si ustedes saben alguien miembro de la congregación de Torre de Refugio que necesite algún apoyo financiero, la iglesia está otorgando unos pequeños ayudas que podemos hacer. Entonces, si ustedes saben de alguien que esté pasando por una verdadera situación financiera, sabemos que todos estamos apretados, todos estamos en un poquito de estrechez, pero no ha faltado nadie. La condición es que les esté faltando. Entonces tenemos que manifestar el amor los unos por los otros. Entonces se pueden comunicar con nosotros y nosotros evaluaremos la situación y trataremos de bendecir según los recursos, aunque Dios quiere bendecirnos a todos. Entonces que pasen un feliz fin de semana, el Señor los bendiga, nos seguimos hablando y que este momento de quietud nos sirva para poder tener una comunión más estrecha con nuestro Dios. El Señor les bendiga hoy y siempre. Les mando un abrazo virtual. Los amo. Toca la trompeta en Sion. Toca en Sion la trompeta, suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toca en Sion la trompeta, suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Toca la trompeta, suénala en los montes. Toca la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toca la trompeta, suénala en los montes. Toca la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey.
alabarte a Dios y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la. Mujeres, Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. hombres, bueno es alabarte a Dios y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y junto a Él me hace sentar. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. De compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena me bendice el Señor. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades,